vez más a nuestro programa de autoliterarios. Esta vez les vamos a presentar a algunos de los autores que formaron parte e ingresaron con sus conocimientos para la literatura. Los integrantes son Carla, Teresa Gil Nabor y yo, Saraya Viñagratache. Mario Benedetti nació en Montevideo el 14 de septiembre de 1920. Integró la redacción del semanario En Marcha. En 1949 publicó Esta Mañana, su primer libro de cuentos, y un año más tarde los poemas Solo Mientras Tanto. En 1953 apareció su primer novela, ¿Quién de nosotros? Su vasta producción literaria abarcó todos los géneros literarios. Nicolás Guillén, poeta cubano que desempeñó cargos y misiones diplomáticas de relieve. Inició su producción literaria en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en las experiencias vanguardistas. Desde su juventud participó intensamente en la vida cultural y política en su país, lo que le costó el exilio en varias situaciones. Efraín Huerta nació en Silao, Guanajuato en 1914, murió en la Ciudad de México en 1982. Formó parte, junto a Octavio Paz, de la revista literaria Taller, en la que participaron los escritores españoles exiliados en México. Fue periodista profesional especializado en el comentario cinematográfico. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucía Godoy Alcayaga, poetisa y diplomática chilena. Con su seudónimo literario quiso demostrar admiración por los poetas. Escribió poemas para niños que recitan y cantan en muy diversos países. En 1945 se convirtió en la primera escritora latinoamericana en recibir el primer premio Nobel de Literatura. Pablo Neruda comenzó su carrera literaria siendo muy joven, cursando estudios de pedagogía en la Universidad Chilena. Obtiene su primer premio literario con el poema Canción de Fiesta. Posteriormente, publicado en la revista Juventud. Años más tarde aparece Crepusculario en 1924. Su mayor éxito, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Salvador Novo, poeta, dramaturgo, cronista y ensayista mexicano, uno de los escritores más cultos y de mayor instinto literario de su generación. Nació en la Ciudad de México, formó parte del grupo Contemporáneos, se distinguió por su ironía y acidez y apego a las situaciones cotidianas. Sus primeros libros muestran la influencia anglosajona y vanguardista. Más tarde, su poesía se concentra en una visión al mismo tiempo desencantada y emotiva. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en México. Su padre, al igual que su abuelo, escribían además de dedicarse al periodismo y a la política. Cuando tenía 17 años, funda la revista Barandal. En 1933 apareció su primer libro, también llamado Barandal, y fundó Cuadernos del Valle de México. Obtuvo el Premio de la Crítica en España en 1975 y Premio Cervantes en 1951. Carlos Pellicer, poeta mexicano, uno de los más destacados del grupo Contemporáneos, nació en Villahermosa, Tabasco. Estudió en la Ciudad de México, fue profesor de literatura e historia y catedrático en la Facultad de Filosofía. Es considerado como uno de los espíritus más religiosos de la lírica mexicana. Entre sus libros se encuentran Colores en el mar y otros poemas. Jaime Sabines, poeta mexicano, nació en Tuxtla Gutiérrez el 25 de marzo de 1926. Estudió medicina, pero abandonó sus estudios. Posteriormente, estudió en la Universidad Autónoma de México, donde se licenció en Lengua y Literatura Española. De su interior sacó poemas toscos y abruptos. A veces acertó y a veces no, y cuando lo hacía, sus poemas hablaban de amor o de la muerte. Sus poemas tienen una fuerza y una tenacidad en donde el ritmo del lenguaje deja sin aliento al lector. Fue Premio Villaurrutia en 1973 y Premio Nacional de Literatura en 1983. Javier Villaurrutia fue un escritor, poeta y dramaturgo contemporáneo. Nació en la Ciudad de México. Estudió la primaria y la secundaria en el Colegio Francés de la Ciudad de México. Fue discípulo de Salvador Novo y Jaime Torres Bodet. Abandonó los estudios de jurisprudencia para dedicarse por completo a la literatura. Incursionó en el periodismo, dirigiendo con Salvador Novo la revista Ulises. Colaboró en la revista Contemporáneos. Villaurrutia alterna la creación poética en Nostalgia de la Muerte y Décima Muerte.
Juan José Arreola. Fue miembro del grupo teatral Poesía en Voz Alta, fundó talleres literarios, dirigió importantes publicaciones, los presentes cuadernos y libros del unicornio, la revista Mester y las ediciones del mismo nombre durante la década de 1960. Entre sus publicaciones se encuentran Guten Stuppenhorst, Varia Inversión, 5 cuentos con fabulario, La hora de todos, Vestuario, La feria palíndroma, La palabra educación y Lectura en voz alta. Recibió el premio Javier Villaurrutia en 1963, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976, el Premio Nacional de las Letras en 1979, el Premio Juan Rulfo en 1992 y el Premio Alfonso Reyes en 1997. Jorge Luis Borges nació en Argentina en 1989 y murió en Suiza en 1986. Fue traductor, poeta y ensayista. Como narrador está considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura universal. Uno de los grandes aciertos de Jorge Luis Borges es la manera en que maneja el elemento fantástico. Historia universal de la infamia, Ficciones y El libro de arena se encuentran entre sus principales obras narrativas. Como poeta, sus temas preferidos fueron el tiempo y lo intemporal, la ambigüedad de la identidad, la paradoja, entre otros. El oro de los tigres y los conjurados son algunos de sus libros de poesía. Rosario Castellanos, escritora nacida en 1925 en la Ciudad de México, cultivó todos los géneros desde la poesía hasta el periodismo y se preocupó por la situación de los indígenas de su país y por la de la mujer en América Latina. Desde 1948 hasta 1957 escribió poesía Trayectoria del polvo. Lívida luz escribió las novelas Balún Canal, publicada en 1957. Su obra es reconocida con numerosos premios. Javier Urrutia, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. Julio Cortázar, hijo de argentinos, nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914 y murió en Argentina en 1984. Entre sus obras se encuentran Los Reyes, Vestuario, Final de Juego, Las Armas Secretas, Rayuela, La Vuelta al Día en 80 Mundos, La Prosa, El Libro de Manuel, entre otros. Carlos Fuentes, 1928. Este es el primer autor con el que empezaré yo. Carlos Fuentes fue novelista, ensayista y guionista de cine. Él ha colaborado en la Revista Mexicana de Literatura. Su obra, algunas de sus obras han merecido muchos premios y reconocimientos. Por ejemplo, premio a la Biblioteca Breve, premio a Javier Villaurrutia y Rómulo Gallegos. Sus obras han sido publicadas en antología, por ejemplo, Cuerpos y Ofrendas, Los Días Enmascarados y Los Presentes, Ensayo, la nueva novela hispanoamericana, Guión cinematográfico, Pedro Páramo, en colaboración con Manuel Barbachano, Ponce y Carlos Velo, guión documental, El espejo enterrado. En el teatro fue Todos los gatos son pardos. El siguiente autor es Mario Azuela, 1873-1952. Escritor y revolucionario. Durante la gestión de Francisco Madero Azuela fue designado jefe político de Lagos y posteriormente director de Educación en Jalisco. Él emigró a los Estados Unidos y en El Paso, Texas, escribió Los de Abajo, que publicó en entregas en diciembre de 1915. Algunas de sus obras publicadas fueron María Luisa y otros cuentos, Los fracasados, Mala Yerba, Andrés Pérez Maderista, Sin amor, Los de Abajo, Los caciques, Las moscas, Domitilio quiere ser diputado, Las tribulaciones de una familia decente, La malora, El desquite, La luciérnaga, Pedro Moreno el insurgente, Persecutores, El camarada Pantoja, San Gabriel de Valdivias, Comunidad indígena, Avanzada, Nueva burguesía,
La marchanta, La mujer domada, Sendas pérdidas, La maldición, Esa sangre, obras completas, y en ensayos azares de mi novela Los de abajo, en revista de la Universidad de México. Hasta el momento hemos podido ver que dos diferentes autores que han integrado conocimientos hacia esta literatura. Por ejemplo, uno muy importante, que es el que voy a leer ahora. Gabriel García Márquez. Él fue un escritor colombiano, miembro del boom latinoamericano. Él en realidad colaboró con una obra muy fundamental de García Márquez. Es 100 años de soledad, que fue galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Literatura. Por ejemplo, este libro habla mucho sobre el romance, ¿no? El amor hacia las personas, el cómo podemos nosotros dirigirnos hacia el amor, de que no siempre el amor va a ser para toda la vida, o sea, van a haber momentos difíciles, etc. El siguiente autor es Augusto Monterroso, 1921-2003. Él colaboró también con otros títulos de su producción signada siempre por la brevedad, que son La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo o la novela Los demás es silencio, Donde la vida al heroísmo, Eduardo Torres. También Inclasificables, algunas de sus obras. Él logró un gran éxito con todo lo que escribió y le otorgaron el premio a Juan Rulfo. Él, al haberse juntado con diferentes autores, hizo distinta literatura, la narrativa, y la reunió en distintos volúmenes. El siguiente autor es Cristina Pacheco, 1941. Cristina Pacheco fue periodista y escritora nacida en Guanajuato. Estudió letras españolas en la UNAM. Inició su labor periodística en 1960, por lo que algunas de sus crónicas y títulos sobre los artículos en los periódicos fueron El Sol de México, El Día, donde apareció con su sección Mar de Historias. Fue jefa de redacción de la revista de la universidad desde 1980. Conduce la serie de televisión Aquí nos tocó vivir. Entre algunos de sus libros que ella escribió destacan Para vivir aquí, Incografía personal, Sopita de fideo, Testimonios y conversaciones, Zona de desastre, Cuarto de azotea, La última noche del tigre y La luz de México. Ella recibió el Premio Nacional Periodismo, un gran premio a la Asociación Nacional de los Periodistas, ya que fue muy importante su colaboración para los periodistas y para sus conocimientos haberlos adquirido en los periódicos que ahora son famosos y que les sirvieron de gran ayuda. El siguiente es José Emilio Pacheco, 1939. Él fue poeta, narrador y ensayista, crítico literario, traductor y periodista. Algunos de sus premios obtenidos fue Premio Magda Donato, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. También en Premio Javier Villarrutia, Premio Nacional de Periodismo, entre otros. Algunas de sus antologías publicadas fue Poesía en Movimiento, La poesía mexicana del siglo, El otro recorre las islas, recopilación y ediciones. En cuentos fue La sangre de Medusa, Latitudes, El pozo y el péndulo, El viento distante, El principio de placer y La sangre de Medusa. En ensayos, El derecho a la lectura. Y en novelas, Morirás lejos, Las batallas en el desierto. El siguiente autor es José Revueltas, escritor mexicano, nació en Durango, adaptador de guiones cinematográficos, activista y teórico político. En algunas de sus obras resaltan las del Pando, que fue por su paso por la penitencia
después de los sucesos de Tlatelolco. Y anticipa problemas filosóficos con algunos de los autores informales que después aparecerán en El laberinto de la soledad, de Octavio Paz y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Ellos fueron unos grandes colaboradores para este autor, que fue José Revueltas. El siguiente autor es Francisco Rojas González. Francisco Rojas González se le ha reconocido con justa sus aportes a la literatura mexicana, ya que aportó unas facetas muy conocidas. El autor, por ejemplo, fue autor del Diosero, su contribución a las ciencias sociales y en particular a la antropología. O sea, tuvo varias aportaciones hacia la literatura, y no solo a ella, sino se expandió a más ciencias y colaboró. Otro es Juan Rulfo, un novelista y cuentista mexicano muy importante. Él escribió muchos cuentos llevados al cine y también escribió guiones, por ejemplo, El Desplomo, sobre una idea original, El Gallo de Oro, basado en una idea de un novelista. La Fórmula Secreta, ese fue alguno de también publicaciones, como El Rincón de los Vigentes, largometraje de Albert Isaac sobre 2 cuentos de Rulfo. En 1970, él recibió el Premio Nacional de Literatura en México y en 1983 el Premio al Príncipe de Asturias en España. Juan Rulfo, en Llano en Llamas, aprende la crónica de un país al sur de Jalisco, su tierra nativa, al que ve en proceso de una larga agonía. Al ver, su estado, él se inspiró para escribir muchos libros y ser autores de varias antologías que él escribió, no solo en su estado, sino también en la región mexicana. Por ejemplo, de límites vagos e imprecisos de una geografía tan obsesiva que adquiere rasgos de pesadilla, nutre habitantes huraños y acónicos que se presentan en un lenguaje que paradójicamente tiende más bien al silencio de la palabra. Otro autor es Anacleto Morones. Con este autor es más bien como una pequeña lectura. Va a ser resumida. Trataré de leerla. Dice: viejas hijas del demonio, las vi venir a todas juntas en procesión, vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol. Las vi desde lejos, como si fuera una recúa levantando polvo. Las vi llegar y me escondí. Sabía lo que andaban haciendo y a quién buscaban. Por eso me di prisa a esconderme hasta el fondo del corral y corriendo, y con los pantalones en la mano. Pero ellas entraron y dijeron conmigo: Ave María Purísima, Ave María Purísima, y se fueron acercando más. Viejas indinas, les debería dar vergüenza ser persigaron y arrimaron hasta pelos untados en la cara como si les hubiera lloviznado. Te venimos a ver a ti. Te venimos a ver a ti, respondieron ellas. Esas viejas feas, como pasmadas de burro. Traemos un encargo. Te hemos buscado en Santo Santiago y en Santa Inés, pero tapaban los ojos para no ver. Yo ya no sabía dónde eran y quiénes eran. Podía hasta haberles recitado sus nombres, pero me hice el desentendido. Ellas se sentaron secándose el sudor con sus escapularios. No, gracias, dijeron. Nos venimos a dar molestias. Te traemos un encargo. Oye, ¿qué, Pancho? Ah, ¿cómo eres mal pensado, Lucas? Todavía no te quita lo de andar criminando gente. Pero ya me conoces. Quiero agarrar la palabra para comunicarle a lo que venimos. ¿No quiere ni siquiera un jarro de agua?, les volví a preguntar. No te molestes, dijo ella. 10 mujeres sentadas en hilera, con sus negros vestidos, puercos de tierra.
Viejas carambas, ni una siquiera pasadera, todas caídas por los 50, marchitas como floripondios, engarruñados y secos, ni de dónde escoger. ¿Y qué buscan aquí? Venimos a verte. Ah, ¿cómo serás, Lucas Locatero? No se te quita lo hablatín, ni que estuviéramos tan calientes. De eso no hay nada, pero por si está haciendo calor, acá afuera, de la manera de echarlas fuera de mi casa. Sabía que no andaban buscando desde enero, poquito después de la desaparición de Anacleto. Morrones. No faltó alguien que me visitara que las viejas de la congregación deambulaba. Andaban tras de... Eran algunas de las que podían tener algún interés en Anacleto, morrones, y ahora allí las tenían. La cosa pues está en hacerles larga la plática, hasta que se hiciera noche, quitándoles su idea que bullía en la cabeza. Les pregunté a una de ellas, ¿y tu marido qué dice? Yo no tengo marido. Y luego yo, lo que pasó fue que me atravesaron unos pendientes que me tuvieron muy ocupado. En realidad esta lectura, aparte de estar larga, nos hace un pequeño vistazo sobre lo que fueron algunas de las aportaciones de los autores. Por ejemplo, esta es muy interesante, ya que habla sobre las monjas. En realidad aquí el protagonista es Anacleto Morrones. A él lo buscaban todavía personas, pero pues él no le interesaban las monjas, ya que para él no les tenía interés por la edad que tenían, por cómo estaban o cómo vestían. Pero ellas seguían insistentes en que le tenían que entregar un encargo, que todas llevaban. En realidad eran como unas 10 monjas las que iban a entregarle y hablaban con él y estaban atentas para ver qué se le ofrecía a Anacleto. Pero ya después de un tiempo ellas se dieron por vencido, ya que habla también sobre el amor al que tenía, la fidelidad de dos personas muy distintas que están metidas en otras cosas o hacen cosas diferentes. Simplemente no son iguales y no son el uno para el otro. No solo la religión, sino hay diferentes cosas que los separan. Y aunque ellas decían que algo les tenían que dar y algo le tenían que decir, el recado o el encargo que según tenían, pues él nunca las aceptó. Él siempre se hacía el disimulado, el que no sabía nada ni siquiera de qué hablaba. Y el siguiente autor es Edmundo Valadez. Él fue un periodista, cuentista y ensayista mexicano. Él también colaboró con varios volúmenes de cuentos, como La muerte tiene permiso, Las raíces irritadas, Antípoda y Las dualidades funestas. Como ensayista también escribió, entre otros títulos, La revolución de las letras y Solo los sueños y los deseos son inmortales. En 1981 él recibió un premio que se le otorgó como Premio Nacional de Periodismo en la rama de divulgación cultural y murió en la Ciudad de México. En ensayo podemos destacar, por ejemplo, a un autor que es Salvador Novo, de 1904 a 1974. Él nació en 1904 en la Ciudad de México. Algunas de sus poesías cuentan entre las mejores de ese grupo. Novo ganó el Premio Nacional de Literatura en 1967 y sus poesías son Nuevo Amor, Espejo, Summer Rains, Décima en el mar, Romance de Angelino y Adela, Poemas proletarios, Never Ever, un poema, Poesías escogidas, Dueño mío, 4 sonetos inéditos, Décimos, Nuestra tierra, Florido Laudé, 18 sonetos, poesía, que incluye poemas de infancia. Salvador Novo fue el primer poeta en México del que se tradujo un libro completamente en inglés. Otro autor importante y muy resaltado es Octavio Paz, de 1914 a 1998. Él escribió El laberinto de la soledad, que fue publicado en 1950. En esta obra, Paz conforma una reflexión sobre las raíces espirituales mexicanas, de acuerdo con el comentario hecho en su obra, publicada por el Fondo de Cultura Económica, en todas sus dimensiones, de frente y de perfil, en su pasado y en su presente.
El mexicano resulta ser un encargado de tradición, que acaso sin darse cuenta actúa obedeciendo la voz de la raza. Este autor defendió, se puede decir, la cultura, la lengua, como él bien lo dice, la raza mexicana, y escribió, por ejemplo, varias reflexiones o varios puntos de vista hacia nosotros, hacia él, hacia lo que él veía, algunas características y preferencias distintivas para llegar al fondo ánimo donde se ha originado. Otro autor es José Vasconcelos, 1882-1959. Este autor también fue colaborador en los tiempos de impedir en aquellas naciones otorgaron apoyo económico a Victoriano Huerta. En 1920 ofreció su apoyo al plan de Agua Prieta. Ese mismo año, en el mes de junio, Adolfo de Huerta le pidió posición como jefe de departamento universitario. Es el iniciador de las campañas de alfabetización y el principal impulsador de la construcción de escuelas y generosamente fundador. Estuvo desterrado en México y regresó en 1940. El tributo mereció a su genio ha quedado aparente en los elegios de los hombres. José Vasconcelos es el ideológico más original que haya o hoy ha habido en América Latina y el pensador más representativo. Él tuvo diferentes aportaciones hacia las personas, más que nada hacia los hombres, el cómo actuar o el cómo saberse expresar ante las personas, ante el público. Él, aparte de haber escrito, se encarga totalmente a la idea totalizada, a lo que él tiene pensado, todo lo que él pensaba lo decía, se sabía expresar y eso es lo que muestra él. Fue un gran pensador, supo cómo pensar, actuar y decir las cosas. Y claro, todavía falta que era armonioso y preciso. Trataba de dar armonía o felicidad a las demás personas a través de lo que él decía, hablaba o había escrito. Él enseña la filosofía toníficamente y exactamente en nuestros pueblos. Él representa una parte de la conciencia del mundo. Él hablaba sobre lo bueno y malo de la vida, sobre cómo hay que enfrentarnos, sobre cómo venir las cosas y cómo tomarlas, cómo vienen y cómo hacerse responsables de ellas. En el teatro resaltan algunos autores como Hugo Argüelles, 1932. Algunas de sus obras publicadas fueron Los Prodigios, premio a la revista literaria Estaciones. Ese fue uno de sus premios más importantes, igual que el premio Juan Ruiz de Alarcón de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro a la mejor obra del año, ya que tuvo él un lugar muy importante por su obra, se pudo localizar como en el mejor o en el número 1 de ese año. Otros fueron como Los Cuervos están de luto, Premio Nacional de Teatro y de Bellas Artes. También Doña Macabra, o el Premio Cinematográfico, Pésime a la mejor película del año, y El Ritual como la mejor serie de televisión o versión cinematográfica en 1970, llamada El Ritual de la Salamandra. El Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Unión de Cronistas y Críticos de Teatro. Algunas de sus obras de teatro y con las que pudo enseñar o dar a conocer, dar a la luz a las demás personas, fueron Los amores criminales de las vampiras morales, Romance, bronca y misterio de los caracoles amorosos y los muertos lujuriosos de bordel en el cementerio, Las hierbas mueren de risa, entre otras. Las pirañas aman en Cuaresma, Las figuras de arena, Los amantes fríos y On Way. Bueno, compañeros, pues en realidad estos son algunos de los autores que colaboraron hacia la literatura. Traté de resumir todo nuestra exposición, porque en realidad creo que más que nada no se trata de leerlo todo, sino simplemente dar a conocer lo más importante de cada uno de los autores y saber un poquito de ellos, y creo que pues tomarles ese interés o tener ese interés por hablar de ellos, simplemente
querer saber un poco más y pues esperemos y les haya gustado. Nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para darles a conocer. Algunas lecturas también fueron resumidas para que a ustedes les gustara y no les aburriera y les interesara nuestra participación. Esperemos si les haya gustado y pues ya saben, nosotros pueden seguir viendo nuestro video para seguirse dando una idea, y si necesitan de algún autor, pues simplemente buscarlo y saber un poquito más sobre ellos. También nosotros no tenemos toda la información, pero sabemos que si empezamos a conocer autor por autor y todo lo que aportaron hacia la literatura para que este trabajo saliera bien, pues creo que nos haría bien y pues espero no les haya aburrido. Simplemente traté de ser breve y que pues todo saliera bien. Así que gracias. Yo soy Sara y espero y les haya gustado el video.